La Guerra Civil Peruana 1894 a 1895, parte 3. El avance revolucionario y la toma de Lima. Desde Chincha, Nicolás de Piérola se dirigió a Cañete, donde se le unieron diversas montoneras. Luego pasó a Huarochirí, iniciando así la campaña hacia Lima. Mientras tanto, los departamentos del norte y del centro se sumaban progresivamente a la revolución. El 26 de enero de 1895, Arequipa cayó en manos de los revolucionarios que operaban en el sur. Estos lograron tomar la prefectura, la cárcel, las torres del templo y otros lugares estratégicos. Al día siguiente, el 27 de enero, el coronel Juan Luis Pacheco Céspedes, quien inicialmente se había sumado al movimiento pierolista, fue derrotado y muerto en Moquegua. El 3 de abril, en el Cusco, las fuerzas coalicionistas comandadas por los coroneles Esteban Salas y Antonio Fernández Vaca se apoderaron de la ciudad tras un sangriento enfrentamiento, en el cual fue abatido el prefecto coronel Antonio Marzo. Cerca de Puno, el caudillo arequipeño Diego Macías y Calle fue herido mortalmente por un disparo cacerista. Trasladado a su ciudad natal, falleció pocos días después. Tras varios combates, todo el sur del país quedó bajo el control de la coalición. En Arequipa, Amador del Solar asumió el mando con el título de delegado del primer vicepresidente de la República, representando a su padre Pedro Alejandrino del Solar, considerado por algunos como el sucesor constitucional del presidente fallecido Remigio Morales Bermúdez. Solo faltaba tomar Lima, aunque el avance hacia la capital demoró un poco más. Entretanto, los coalicionistas formaron el llamado Ejército Nacional, encabezado por el militar alemán Carlos Pauli como jefe de Estado Mayor. Muchos voluntarios se unieron a este ejército. El 17 de marzo, en la madrugada del 17 de marzo, Piérola, montado a caballo, lideró personalmente el avance por la portada de Cocharcas, suceso que fue inmortalizado por el pintor Juan Lepiani, de manera sigilosa. Nicolás de Piérola dio la orden de avance el 16 de marzo de 1895. Un testimonio contemporáneo, escrito por don Modesto Basadre en una carta autobiográfica, describe así los hechos. El 16 de marzo de 1895, a las 7 de la tarde, Modesto Basadre se dirigió, como solía hacerlo frecuentemente, al Club Nacional. Al poco rato, en la librería, el doctor Villarán, entonces vocal de la Corte Suprema, le dijo que esa noche Piérola atacaría Lima. Basadre le preguntó cómo lo sabía, y Villarán le respondió que venía de Palacio, donde se lo habían asegurado. Basadre expresó su escepticismo, pues ya en otras ocasiones se había dicho lo mismo sin que se concretara. A las 10 de la noche regresó a su casa y, como de costumbre, se acostó. Alrededor de las 4 de la madrugada del 17 de marzo, se despertó al oír disparos de rifle muy cerca de su vivienda, ubicada en el número 102 de la calle Ortiz. Al principio no le dio importancia, pero al notar que los disparos continuaban e incluso aumentaban, se vistió, bajó a la puerta, abrió el postigo, levantó a su familia y se dirigieron todos a una ventana con rejas. Desde la puerta de calle pudo escuchar los tiros que se disparaban en todas direcciones. Sobre Lima se extendía una densa niebla, tan espesa que ni siquiera se distinguía la torre de la iglesia de la Merced, ubicada muy cerca. Hacia las 6 de la mañana, observó un grupo de jinetes que salía de la calle Belaochaga, hoy Belaunde, y se dirigía a la plazoleta de las Nazarenas. Allí se reunieron más hombres, tanto a caballo como a pie, y hacia las 6:30 de la mañana comenzaron a marchar hacia la plazuela del teatro, situada casi frente a su casa. El jinete que encabezaba la columna detuvo su caballo frente a la puerta de Basadre, era Nicolás de Piérola. Basadre se acercó a saludarlo y Piérola le indicó que iba a establecer su cuartel general en la plazuela del teatro.
Todo esto sucedía mientras los disparos resonaban en todas las direcciones. Apenas había pasado el grupo de Pierola, que no superaba los 60 hombres, cuando una mujer con 2 niños pequeños, de aproximadamente 4 y 5 años, llegó a la puerta del callejón ubicado frente a la casa de Basadre. Su esposo se había unido a las fuerzas de Pierola en Lurín, y ella esperaba encontrarlo entre los insurgentes que entraban en la ciudad. Una bala la alcanzó y la mató en el acto, cayendo sobre la vereda. Los 2 niños permanecieron parados al lado del cadáver de su madre, sin comprender aún lo que era la muerte. Las fuerzas insurrectas estaban compuestas por aproximadamente 1.600 hombres. Isaías de Pierola, hijo del caudillo, y el coronel Pauli habían llevado a unos 900 hombres más desde el Valle del Chillón, cruzando el río Rímac en formación. Durante los enfrentamientos, algunos intentaron persuadir a Nicolás de Pierola de que se retirara, creyendo que la causa estaba perdida, pero él respondió: aquí estamos y aquí acabará la revolución, bien o mal. En algunos barrios, la población civil se unió a los montoneros, disparando desde techos, ventanas y balcones. El ejército de Cáceres combatió con intensidad. Oficiales y mensajeros de ese bando cayeron muertos en las calles, abatidos por tiradores ocultos que acechaban desde los lugares más inesperados. Más de un jefe del ejército oficialista encontró excusas para no liderar incursiones peligrosas. Se cuenta que el propio Cáceres, irritado, hizo el ademán de montar a caballo y salir al frente, y que sus ayudantes debieron hacer grandes esfuerzos para disuadir. Según una tradición limeña, como los insurgentes hacían repicar las campanas de las iglesias que ocupaban, las mujeres mayores lograron deducir el desarrollo del combate por el tono y ritmo de los repiques. Los montoneros no lograron una victoria militar decisiva y casi no les quedaban municiones. Sin embargo, el ambiente popular y factores imponderables terminaron siendo más poderosos que el resultado táctico. Al amanecer del 19 de marzo, más de 1.000 cadáveres yacían sin sepultura en las calles y al menos 2.000 heridos llenaban los hospitales. El intenso calor del verano comenzó a descomponer los cuerpos, lo que generaba el riesgo de una epidemia. Ante esta situación, el cuerpo diplomático se reunió bajo la presidencia del nuncio apostólico, Monseñor José Maqui, y logró establecer una tregua de 24 horas para enterrar a los muertos y atender a los heridos. Aunque las fuerzas de Pierola no habían conseguido una victoria militar definitiva, el ejército de Cáceres aún se mantenía prácticamente intacto, la opinión pública se inclinaba claramente hacia los revolucionarios. Los caceristas comprendieron la situación. Así, se firmó un acuerdo entre Luis Felipe Villarán, representante de Cáceres, y Enrique Bustamante y Salazar, representante de Pierola, con la mediación del cuerpo diplomático. Se estableció una junta de gobierno presidida por el civilista Manuel Candamo, con 2 representantes por cada bando. La misión de esta junta era convocar a elecciones. Poco después, Cáceres renunció al poder y partió al extranjero. La revolución había triunfado. El 8 de abril de 1895, Pedro Alejandrino del Solar reconoció a la Junta de Gobierno y renunció al derecho que algunos le atribuían de asumir la presidencia en su calidad de primer vicepresidente del gobierno de Remigio Morales Bermúdez. El 14 de abril, la Junta convocó a elecciones presidenciales. La coalición nacional presentó como único candidato a Nicolás de Pierola, quien fue elegido con una abrumadora mayoría bajo el sistema indirecto de colegios electorales. De 4.310 electores, 4.150 votaron por Pierola. Nicolás de Pierola asumió la presidencia de la República el 8 de septiembre de 1895. Su gestión fue notable y lo convirtió en el principal artífice de la llamada Reconstrucción Nacional, iniciada tras la devastadora Guerra del Pacífico. Su gobierno también marcó el inicio de un periodo de estabilidad política conocido como la República Aristocrática,
que se prolongaría durante las primeras 2 décadas del siglo XX. Pierola demostró capacidad de estadista al convocar a los más aptos para ocupar cargos en el gobierno, sin importar su filiación política, respetó la Constitución, fortaleció las instituciones públicas y promovió el desarrollo del país. Video hecho por Pegaso 125.